Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Una semana más en Informa Radio, una semana más con don Pío Moa, una hora con la historia. Don Pío, ¿cómo estamos? Bienvenido. Bueno, aquí estamos otra vez, con un fuerte catarro, pero ya pasándose. Bueno, hay mucha gente que está igual, esto es la primavera. Sí, claro, la sangre altera. No es el apagón ni nada de esto. Todo contribuye, claro. Estamos viviendo, don Pío, una época distópica, una auténtica locura, ¿eh? Hombre, es una época de fuertes cambios a la que hay que mirar con cierta lucidez y hacer frente a lo peor de ella, que es mucho, ¿no? Ahora acabo de recibir un libro de un sociólogo rumano o inglés o anglo-rumano, no sé, Frank Furedi, que se titula La guerra contra el pasado. ¿Por qué Occidente debe luchar por su historia? El tema es muy interesante porque dice, ¿por qué hoy se nos enseña a avergonzarnos de nuestros logros y de nuestra herencia cultural? Dice, el pasado está siendo atacado. La cultura de la cancelación y la política identitaria distorsionan nuestra relación con la historia, socavando nuestra identidad, debilitando la conexión entre generaciones y condicionando nuestro presente. Dice, desde la censura de figuras históricas y la eliminación de estatuas hasta la reescritura de la historia en universidades y museos o la manipulación del lenguaje, el sociólogo Frank Furedi pone en evidencia cómo las instituciones de Occidente han adoptado una narrativa de autodesprecio que amenaza con borrar los cimientos mismos de nuestra civilización. En este autor, pues nada, invita a reaccionar contra eso, claro está. Esto a mí me suena mucho, a los españoles nos suena mucho, porque llevamos, más de un siglo de autodesprecio, de distorsión de nuestra historia, de ataque a nuestros logros, de desvalorización de todo lo que hizo España, sobre todo en la época en que España hizo tanto, ¿eh? Sí. La época en que España descubrió el mundo, en la época en que España contuvo el expansionismo otomano, o sea, salvó a Europa de él, y salvó a la Iglesia del protestantismo. En fin, que fue una época de unos esfuerzos gigantescos y verdaderamente, como no se habían hecho antes, desde luego en España, yo creo que ni en Europa, y que inauguró una nueva época. Esto que está pasando ahora en relación con Europa en general y con Occidente más ampliamente, pues no es otra cosa que la leyenda negra extendida a todo Occidente. Cosa que tiene algo de, digamos, de justicia poética, porque estos países han promocionado la leyenda negra contra España de una manera brutal. Y se encuentran ahora con que les está cayendo la misma granizada, ¿no? Nosotros tenemos ahora además el ejemplo del Papa autollamado Francisco. Digo autollamado porque ni siquiera pone primero, en fin, es una cosa un poco extraña. Bueno, pero este Papa, que era un promotor de la leyenda negra, antiespañol, en fin, que, como digo, ha sido una tradición de más de un siglo en España, ¿no? Y esta tradición está en la base de la guerra civil, precisamente, ¿eh? Ya veremos, lo hemos visto ya muchas veces, ¿no? Entonces, es verdad que estamos en esta situación en la que, de una manera un poco extraña, los enemigos de Occidente pues han ido imponiéndose en las universidades y desde las universidades han ido imponiendo una cultura o una manera de ver la historia que el problema que tiene es que, primero, es unilateral y, segundo, es despótico. Es unilateral porque, claro está, en la historia de cualquier país hay, pues encontramos atrocidades, encontramos
brutalidades y todo lo que queramos, ¿no? Pero eso es común Sí. en todos los países y en todas las culturas. Es decir, cuando España llega a América y conquista aquellas culturas, ¿no? O algunas civilizaciones, como la azteca o la inca, y culturas por ahí, tribales, etcétera, pues claro, no es que llegara, que es la impresión que se tiene, que Claro. los españoles llegaron allí y se impusieron a unas gentes pacíficas que vivían allí tranquilamente, dedicadas a los suyos y demás. No, o sea, las guerras entre ellos mismos, Claro. las guerras tribales, eran de una ferocidad inaudita, ¿no? Y España precisamente, aunque de una manera bélica también, acabó con aquellas guerras. Y el continente, la parte del continente americano dominada por los españoles, el imperio español, fue durante 3 siglos extraordinariamente pacífico. Muy pocas insurrecciones, muy pocas rebeliones, muy pocas guerras internas. Es más, parte de las guerras que había eran entre los propios españoles a veces, ¿no? Allí en América. Pero esto es lo que realmente ocurrió, ¿eh? Aquello era o sea, no eran, ya digo, unas gentes pacíficas que no molestaban a nadie, por el contrario. No. Que esto es común en cualquier sitio, de cualquier historia, de cualquier parte. Otro aspecto es el esclavismo, ¿no? Pero bueno, Sí. la esclavitud es una cosa que verdaderamente nos repugna, pero ha sido común a todas las culturas, se puede decir. No solo a las civilizaciones, o sea, las culturas ya muy elaboradas, con Estado, etcétera, sino a las culturas tribales, las culturas bárbaras, etcétera. También en ellas había esclavitud. Por ejemplo, las tribus negras de África, de las que se aprovechaban los europeos y los árabes con mucha más brutalidad incluso, ¿no? Y que ha seguido hasta hace muy poco. Esa esclavitud la practicaban entre las mismas tribus negras. Y además, algunas de ellas hacían de la venta de esclavos, de la captura de esclavos y su venta a los blancos, pues hacían un negocio con eso, ¿no? Es decir, que la cosa es muy amplísima. El ser humano, como dice la Biblia, cuando mordió la fruta del árbol del bien y el mal, entró en la esfera de la moral, del bien y el mal, y casi todos los intentos de suprimir el mal han conducido a la supresión de la libertad y de la propia vida humana, ¿no? Es decir, no se puede eliminar el mal totalmente, se le puede combatir, pero no se le puede eliminar, y pretender eliminarlo es eliminar la propia condición humana. Esto es lo que ha pasado con el comunismo y con todas estas ideologías que pretendían redimir al hombre de todos sus males. Por otra parte, si vamos a la cuestión de la esclavitud, hoy día nos repugna porque en Occidente, en Europa, se ha ido desarrollando una manera de ver las cosas que repugnaba a la esclavitud. Antes se la consideraba una cosa más o menos natural. El esclavo era un trabajador sin derechos, básicamente, ¿no? Que quedaba reducido a una especie de animal doméstico, un buey o lo que fuera, ¿no? Incluso algunos esclavos serían un poco como los perros más o menos simpáticos, ¿no? Pero vamos, sin derechos ni nada. Y todo esto, la idea de derechos y tal, la ha desarrollado también Occidente. Entonces hay que ver los dos aspectos de la cuestión. No es que Occidente haya sido una cultura angelical, no lo fue. No es que España haya sido una cultura angelical, no, desde luego. Pero ha tenido sus aspectos positivos muy superiores a los negativos. Y esto es lo que hay que defender. Porque esto es lo que más o menos he venido yo a exponer en relación con Europa, con la hegemonía española y con la Segunda Guerra Mundial. Esta trilogía de una Europa, una introducción a su historia, esto es un enfoque de la historia europea desde un punto de vista muy diferente del que normalmente se enfoca, vamos, del que normalmente se trata, ¿no? Y
creo que, aunque lo que las tesis que expone son tesis que hay que desarrollar mucho más porque están prácticamente en esbozo, pero básicamente es un enfoque completamente nuevo, o casi completamente nuevo. Y esto es muy importante porque, claro, aquí en España, como sabemos, uno de los aspectos de la decadencia intelectual de España es esa especie de adoración por Europa sin haber producido casi nada de interés intelectual sobre Europa. O sea, es una especie de beatería barata, ya empezada con Ortega y otros muchos más, porque Ortega fue el que lo resumió mejor, eso de que España era el problema y Europa la solución, a saber qué era Europa para ellos, que nunca quedó muy claro, y qué solución fue, con 2 guerras mundiales, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Luego, en Hegemonía Española, trato de exponer que la época de hegemonía española, que no solo fue la época de la conquista de América o cosas así, ¿no? Fue mucho más amplia. Fue el descubrimiento del mundo, fue la contención del expansionismo otomano y del expansionismo protestante dentro de Europa, y fue el comienzo de una nueva era en la historia de la humanidad. Por la simple razón de que hasta entonces la humanidad estaba dispersa en culturas, en ámbitos, digamos, civilizatorios, etcétera, que prácticamente se desconocían entre sí. Que nadie sabía la existencia de América, un continente inmenso, ¿no? Nadie había logrado atravesar el Pacífico, no solo el Atlántico, el Pacífico. Todo esto se debe a España, y esto inauguró, como digo, una era nueva en la cual una cultura en particular, la europea, porque no podía ser otra, o sea, si analizamos todo lo que había entonces, pues no podía ser otra. Cuando hablamos, por ejemplo, del cruce de los océanos, pues eso técnicamente estaba al alcance de los chinos, incluso de los islámicos, pero no se les ocurrió. Estaba al alcance también de los ingleses y los franceses, pero tardaron mucho tiempo en poder emular las hazañas españolas en ese sentido. No, fueron hazañas, sin duda alguna. Pues eso es lo que he querido exponer en Hegemonía Española, que es mucho más, ya digo, que el descubrimiento y conquista de América, Filipinas y demás, y la evangelización es mucho más. Es el comienzo de una era nueva en la historia de la humanidad, en la que los continentes, las culturas, etcétera, se conectan entre sí, y en la que la cultura europea, de la que España era parte en aquel momento, una parte fundamental, muy fundamental, pues se convierte en el núcleo dinámico de la evolución humana, vamos a decir. Bueno, he querido señalar que esta época, la era europea, la llamo porque creo que es adecuado, comienza entonces, pero tiene un fin también, va a durar 4 siglos y medio y termina con la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, según he analizado en el libro, es el choque entre 3 ideologías, no solo entre 3 potencias, no solo entre la Unión Soviética, Inglaterra y Alemania, sino entre 3 ideologías, la liberal, la comunista, la marxista, y la fascista, más bien nazi, porque hay también diferencias importantes entre fascistas italianos y nazis alemanes, ¿no? Pero es igual, es entre estas 3 ideologías consideradas, en fin, en conjunto. Bueno, pues, ¿de dónde salen estas ideologías? Son el desarrollo de una tendencia intrínseca a la cultura europea que es ¿cómo diríamos? La ideología, la palabra ideología, como la palabra nación y otras cuantas, ha dado lugar a muchas interpretaciones muy diversas, ¿no? Yo trato de exponer lo que quiero decir con eso, para evitar que haya equívocos y que se creen falsas discusiones. En mi opinión, una ideología es una concepción del mundo y de la vida y del hombre basada en la razón, cosa que lo diferencia de la religión. La religión basa la concepción humana
pues en una idea de la divinidad. La divinidad pasa a ser, en este caso, la razón. Y esto está implícito en el cristianismo, y es por eso por lo que se ha desarrollado en Europa. Porque el cristianismo es una religión en la que la tensión entre razón y fe es más fuerte. Es especialmente fuerte, ¿no? Una prueba es el enorme esfuerzo intelectual realizado por los pensadores cristianos para demostrar la existencia de Dios, por ejemplo. ¿Por qué tenían que hacer ese esfuerzo? Pues porque muchísima gente pensaba que no podía ser así. Y ese esfuerzo da lugar, primero, con el protestantismo, a la negación de la razón. La razón es la prostituta de Satanás, decía Lutero, en función de la fe. Lo que salva al hombre es la fe, y no hay otra posibilidad. Y a su vez, ni siquiera puede estar seguro de eso, porque la salvación está determinada desde la eternidad por Dios de manera gratuita. Y a unos les llegará y a otros no, y nunca podremos saber por qué, porque eso está en la mente de Dios. Bueno, pues esta exaltación de la fe contra la razón da lugar después a una tendencia contraria en la Ilustración, que es la exaltación de la razón contra la fe. En el siglo XVIII se caracteriza sobre todo por la exaltación de la razón y la utilización de la razón para debilitar la fe y los argumentos de la fe. Y de ahí nacen las ideologías, es decir, de concebir al hombre y al mundo en general a partir del designio de un Dios creador que los ha creado y que está por encima del ser humano, pues es la razón la que verdaderamente va a dar pie a toda la concepción del hombre. La razón no tiene límites y es todopoderosa, prácticamente recoge los atributos de la divinidad, ¿no? Ahora bien, de ahí el resultado sería un régimen político, vamos a decir, un régimen general de la vida, en el que todo el mundo coincidiría en una versión de sí mismo, una versión del hombre, una versión del mundo, que sería ineludible. Todo el mundo tendría que estar de acuerdo porque la razón lo dice. Sin embargo, lo que ocurrió fue algo muy distinto. Es decir, de la razón salieron varias ramas diferentes y hostiles entre sí. Estas ramas fueron las que terminaron en la Segunda Guerra Mundial. Esto lo estoy diciendo de manera muy amplia, ¿no? Es necesario tener en cuenta lo que expone en el libro y desarrollarlo, porque ya digo, casi todas estas ideas están, creo que bastante claramente expuestas, pero en esbozo. No están desarrolladas, eso requiere un trabajo mucho más amplio. Así que remito este libro que me ha llegado ahora, pues de la esfera de los libros, es La guerra contra el pasado, ¿por qué Occidente debe luchar por su historia?, de Frank Furedi. Pues esto me recuerda esta trilogía que yo escribí sobre una introducción a la historia de Europa, la hegemonía española y el comienzo de la era europea, y la Segunda Guerra Mundial y el fin de la era europea. Actualmente vemos lo que dice este Furedi, lo que dice muchísima otra gente, es que Occidente está sumido en una grave crisis, y lo que yo señalo especialmente es que el núcleo de Occidente, que sigue siendo Europa, pues está verdaderamente en una situación crítica, y esto lo vemos actualmente con el peligro incluso de una guerra general nueva, ¿no?, en la propia Europa, ¿no?, que sería, si la Segunda Guerra Mundial fue el fin de la era europea, pues una nueva guerra podría ser el fin de Europa, ¿no?, porque es tremendo, ¿no? Y bueno, pues esto quería
señalarlo porque me parece que es un tema crucial que debe ser abordado, que en España apenas se aborda, porque en España estamos muy satelizados intelectualmente al mundo anglosajón. Cuando hablamos de Occidente debemos señalar que no es un todo homogéneo, ni mucho menos, no solo porque Europa se ha desarrollado en medio de guerras entre los propios países europeos, guerras y al mismo tiempo colaboración, imitación de unos por otros, etcétera, ¿no? Pero también guerras muy, muy importantes, ¿no? España perdió su hegemonía en medio de una serie de guerras, ¿no? Luego, esta situación pues ha llegado a esta semiparálisis de Europa y, como digo, en España apenas se discuten estas cosas porque la tendencia es a una satelización, una colonización realmente por la parte anglosajona de Occidente. Hay 3 occidentes básicamente, incluso podríamos distinguir alguno más, ¿no? El primero es la anglosfera. La anglosfera es el elemento más dinámico y más fuerte actualmente de Occidente, sin duda alguna. También es en él en el que se están desarrollando este ataque a su propio pasado, ¿no? Luego podemos decir la parte centroeuropea, cuyos puntos básicos son Francia y Alemania, a pesar de que siempre hayan estado a la greña, y en torno a estos 2 países, pues la parte nórdica, Italia, etcétera, ¿no? Y luego la parte hispánica, porque España tiene cierta semejanza con Inglaterra en que estos 2 países han construido históricamente unos ámbitos culturales propios. Inglaterra, de una manera bastante exclusiva, pues lo que hoy llaman algunos los 5 ojos, lo llaman ellos mismos, ¿no? Que tiene una especie de colaboración especial entre ellos, son USA, Inglaterra, Canadá, Nueva Zelanda y Australia, ¿no? Luego, que tienen además muchas particularidades que comparten más o menos entre ellos, ¿no? Luego está, como digo, la parte centroeuropea y luego la parte hispánica. La parte hispánica es la que está más deprimida, la más echada a perder en gran medida, ¿no? La que fue, digamos, pionera en eso de atacarse a sí misma, de denigrar el propio pasado, de denigrar la propia cultura, que esta es la parte latinoamericana, como digo, y que no tenemos. Por eso yo a menudo digo que tanto el término Latinoamérica como el Hispanoamérica son adecuados. Hispanoamérica cuando hablamos de cultura y Latinoamérica cuando hablamos de estados fallidos, de narcotráfico, de golpismo, de esta violencia loca, ¿no? que es tan frecuente en estos países, ¿no? Pues esto es un poco la situación en que está actualmente la hispanidad. No obstante, la hispanidad está ahí como un ámbito cultural y puede tener futuro o no. Eso va a depender de nosotros. Es decir, la vida, la historia, plantea retos a los que se da respuesta adecuada o no. Si no se le da, pues viene la decadencia, que es lo que España y la hispanidad soportan desde hace siglos, ¿no? O viene incluso la desaparición. Bien, pues vistas estas cosas, quiero pasar a otro tema que creo que también es de gran interés, aunque más localizado, y es que ha salido en la revista de libros, que es una revista intelectual importante, un artículo del catedrático Villa García, que fue uno de los que escribió el libro sobre el fraude en las elecciones del Frente Popular, y que, bueno, analiza un poco mis trabajos, o uno de ellos, sobre el comienzo de la Guerra Civil en 1934, aunque él dice que no empezó la Guerra Civil entonces. Y es un artículo en que, de cierto modo, vamos a decir, me perdona un poco la vida,
pero viniendo a decir, claro, ha habido una reacción excesiva ante los trabajos de Pío Moa, porque tampoco era para tanto y tal y cual. Bueno, así que estoy escribiendo un pequeño trabajo sobre este asunto. O sea, a principios de siglo publiqué la trilogía Los orígenes de la guerra civil, Los personajes de la República vistos por ellos mismos y El derrumbe de la República y la guerra civil. Esta trilogía se redondeó con una obra de síntesis, Los mitos de la guerra civil. Las principales conclusiones que causaron mucho revuelo pueden resumirse en los siguientes puntos. Primero, al perder la izquierda las elecciones democráticas de noviembre de 1933, el PSOE y la Esquerra Catalana se pusieron en pie de guerra civil. Eso en pie de guerra lo dijeron los separatistas catalanes, ¿no? Y de otra manera lo dijeron también los socialistas. El PSOE se puso en pie de guerra por considerar que la República ya no servía a su designio sovietizante. Y la Esquerra por entender que sus avances separatistas iban a verse contenidos. Y ambos concluían que la democracia republicana ya no les era útil, que sus instituciones eran tambaleantes y que la derecha sufría una debilidad orgánica y política que la hacían poco temible. O sea que creían que podían ganar, ¿no? En los dos partidos también hubo cierta oposición interna a tales proyectos, pero fue una oposición rápidamente marginada, ¿no? En Besteiro, por ejemplo, fundamentalmente en el PSOE. Segundo, el plan de guerra civil, que fue explícito en el PSOE e implícito en la Esquerra, pues se plasmó en acopio de armas y de dinero, infiltración en el ejército, formación de milicias y, sobre todo, graves provocaciones desestabilizadoras a lo largo del verano del 34, hasta desembocar en la insurrección de octubre del 34, del mismo año. La insurrección fue apoyada activamente por los comunistas, por los anarquistas, aunque no en Cataluña, y política y moralmente por los republicanos de izquierda, incluso por un irrelevante grupo de derecha, el grupo de Maura, que era un botarate, ¿no? Y la legalidad republicana fue defendida por los partidos que habían ganado las elecciones democráticamente, fue defendida militarmente también por Franco, entre otros, la legalidad republicana. Tercer punto. La insurrección dejó 1.300 muertos y grandes destrucciones, y fue derrotada porque, entre otras cosas, y contra los planes de los rebeldes, las masas no se sumaron a ella, salvo en la cuenca minera asturiana. Los insurrectos disfrazaron su agresión a la República, dándole un fingido carácter defensivo ante un peligro fascista que ellos sabían del todo inexistente. Y esto es fácil probarlo, no solo por declaraciones previas del propio Largo Caballero y de otros, ¿no?, sino porque acordaron que si el golpe fracasaba, negarían toda responsabilidad en él. ¿Por qué? Porque querían seguir explotando las ventajas legales que les ofrecía la democracia, como lo hicieron, por otra parte. Si el fascismo hubiera sido real, y ellos lo creyeran, de verdad, pues no se plantearían eso, ¿no? Los partidos agresores, si el fascismo fuera real, los partidos agresores habrían sido aplastados, ¿no? Incluso una democracia algo vigorosa habría aplicado al PSOE, a los insurrectos y sus apoyos, pues habría aplicado una represión mucho más drástica que la que sufrieron. Cuarto punto. La escasa represión real permitió a los promotores de la guerra civil pasar de acusados a fiscales. Y lo hicieron mediante una gigantesca campaña de propaganda nacional e internacional, exaltando la insurrección y denunciando supuestos crímenes masivos en la represión del gobierno. El asunto de las atrocidades del gobierno se convirtió en eje de la campaña electoral siguiente, la de febrero del 36. Los insurrectos vencidos, y más o menos unidos en lo que terminó llamándose Frente Popular, prometían una investigación parlamentaria para castigar los crímenes achacados a quienes habían defendido la República. Nunca hubo tal investigación, y no debe extrañar.
hay suficientes pruebas de que las acusaciones de atrocidades fueron una masa de exageraciones y de invenciones. Sin embargo, tuvieron máxima relevancia histórica porque antagonizaron a la sociedad a extremos nunca antes logrados. Quiero decir que rara vez se ha examinado aquella campaña desde este enfoque. Generalmente los historiadores de derecha o de izquierda la tratan como una cosa, bueno, secundaria. No fue secundaria, fue fundamental. Quinto, la campaña de atrocidades prueba que la mentalidad de guerra civil se mantenía plenamente en los dos partidos, PSOE y Esquerra. La guerra perdida a tiros continuaba agravada en las palabras, en espera de nueva ocasión, ante unas palabras que, como digo, crearon antagonismos radicales dentro de la sociedad. Bueno, pues ante la derrota de la insurrección, la verdad es que podían haberse impuesto los elementos moderados en el PSOE y la Esquerra, con lo cual habría permitido la estabilidad democrática y la insurrección habría quedado en un incidente doloroso, pero pasajero. Sin embargo, no fue así. Y de ahí la evidencia de que la guerra civil comenzó en octubre del 34 y no en julio del 36. O sea, la mentalidad y los objetivos que habían conducido a la insurrección del 34 continuaron, o sea, se mantuvieron, tal cual. Sexto, la única lección que extrajeron los partidos de la guerra civil pues fue la de unir fuerzas para ganar a toda costa las siguientes elecciones. Las elecciones que convocarían lo que llamaban los fascistas. O sea, sí, era toda una farsa terrible, ¿no? Para desde el poder, o sea, ganar las elecciones para desde el poder imponer una nueva legalidad que impidiese a toda posibilidad de volver a gobernar a la derecha, es decir, a los fascistas y reaccionarios, como los calificaban, ¿no? Es más, lo decían abiertamente. Se trataba de que nunca volvieran a poder gobernar esta gente. O sea, lo cual significaba abolir la legalidad republicana y abolir los principios mismos de la democracia. Séptimo, la insurrección del 34 dejó a la República malherida, con las derechas vencedoras pues incapaces de reaccionar a la campaña de las atrocidades y además sumidas en alucinadas y alegales maniobras del derechista presidente Alcalá Zamora, unas maniobras que abocaron a elecciones adelantadas en febrero del 36. En aquella ocasión, desde el supuestamente moderado Azaña al extremista Largo Caballero, pues rechazaron aceptar una victoria de la derecha, lo dijeron, y amenazaron con reanudar la guerra en tal caso, lo dijeron también. Largo Caballero de manera explícita y Azaña de manera implícita. Dice, la campaña electoral, brutalmente violenta y amenazante, muy poco compatible con la democracia, dio pie a un proceso de 2 meses en que se impusieron los anteriores insurrectos, vulnerando toda norma democrática en el recuento de votos, en la segunda vuelta electoral, en la revisión de actas y en la destitución de Alcalá Zamora. Bueno, hay que decir que la destitución de Alcalá Zamora tuvo algo de justicia poética, porque fueron sus manejos verdaderamente dementes los que ocasionaron el desastre, ¿no? 8. Fue una cosa muy graciosa a su manera, ¿no? A su triste manera, porque quien había facilitado la victoria fraudulenta del Frente Popular había sido el propio Alcalá Zamora, y sus beneficiados pues le pagaron destituyéndolo. Bueno, 8. La destrucción de la legalidad republicana y la victoria, entre comillas, del Frente Popular crearon una nueva situación histórica. Los rebeldes del 34 se habían hecho con el poder, completando la destrucción de la República. Con Azaña al frente, en teoría gobernaban los republicanos de izquierda. Los republicanos de izquierda, que llamaban moderados, habían sido golpistas ante las elecciones de 1933, habían sido golpistas apoyando moral y políticamente la insurrección socialista del 34 y habían sido golpistas
en la campaña electoral del 36 al decir que no aceptarían una victoria de la derecha. Sin embargo, los republicanos de izquierda, de Azaña, ¿no? Tenían un apoyo popular escaso y el propio Azaña describe a sus dirigentes como grupos de botarates. El verdadero poder en la calle y en el campo pues lo ejercía el PSOE en rivalidad con los anarquistas y los separatistas. Así que la Segunda República había sido destruida en dos golpes: la insurrección del 34 y el fraude electoral de febrero-abril del 36, realizado con la misma mentalidad, ¿no? Nacía un nuevo régimen caracterizado por la arbitrariedad, el terror, el desempleo, las violencias y los asesinatos. Claro que esto, pasamos al punto 9, esta situación caótica tendría, que puede darse a veces en sucesos revolucionarios, se da, y luego termina en una estabilidad mayor, ¿no? O sea, punto 9, aquel caos podría durar más o menos, pero bajo él resaltan tres tendencias de fondo. Primero, la destrucción política de la derecha, a la que aspiraban todos. Segundo, el designio sovietizante de socialistas y comunistas. Y tercero, el impulso separatista en Cataluña y Vascongada sobre todo. De modo que el Frente Popular llegó a ser en la práctica una alianza de partidos sovietizantes y separatistas, festoneados por republicanos de izquierda y por anarquistas. Digo festoneados porque eran un poco el adorno, pero lo esencial y lo que tenía un designio más claro eran los sovietizantes y separatistas. La sovietización suponía la ruptura radical con el carácter histórico, cultural y político del país. Y los avances separatistas suponían la disgregación del país, la disgregación nacional, en estados menores manejables desde el exterior. Por consiguiente, fraguó la crisis histórica más grave desde la Guerra de Independencia. Esto no se suele decir, pero fue así. O sea, la propia continuidad del país estaba en juego, ¿no? A quienes rechazaban la sovietización y la disgregación no les quedó otra disyuntiva que someterse o rebelarse. Optaron por la rebelión, no ya contra la República, sino contra el Frente Popular, y así se reanudó la guerra civil. No empezó entonces, sino que se reanudó entonces, en julio del 36. La victoria de los que no aceptaban tales cosas, pues era casi imposible al principio, pues significó, desde el punto de vista histórico, la continuidad e integridad nacional de España. Y décimo, dejando otros puntos importantes, los 4 libros creo que clarificaron las dos cuestiones claves de la guerra, de toda la guerra. Toda guerra hay que plantearla a partir de dos conceptos, ¿no? Dos concepciones, pero que a menudo quedan oscurecidos por masas de detalles poco relevantes. Estos dos puntos son cómo se llegó a la guerra y qué defendía en ella cada bando. Esto es asombroso, que con una enormísima bibliografía que hay sobre la guerra, esto casi nunca queda claro. Queda claro o queda completamente distorsionado. Se llegó a la guerra por la destrucción de la legalidad republicana, que hizo imposible por muchos años una recuperación democrática. Y mientras un bando defendía la continuidad histórica y unidad nacional de España, pues el contrario las atacaba o las juzgaba poco importantes o históricamente caducas. Es decir, es algo que todavía vemos actualmente, ¿no? En la prensa, en libros, en la universidad, ¿no? La unidad de España es una cosa caduca, históricamente eso tampoco tiene importancia ya, ¿no? O es completamente contraproducente también. Digamos que diversos procesos que he estudiado en estos libros y en otros, pues han hecho renacer hoy cuestiones semejantes a las que entonces dieron lugar a la guerra. Esto es muy peligroso. Bueno, naturalmente,
nadie tenía obligación de estar de acuerdo con los puntos que he citado, ¿no? Por lo que debían haber dado pie a debates intelectuales. Sin embargo, la recepción en medios políticos, intelectuales y periodísticos fue algo que Stanley Payne describió bastante bien. Dice, cito a Stanley Payne: lo más reseñable es que aparentemente no hay una sola de las numerosas denuncias de la obra de Moa que realice un esfuerzo intelectualmente serio por refutar cualquiera de sus interpretaciones. Los críticos adoptan una actitud hierática de custodios del fuego sagrado de los dogmas, de una suerte de religión política que deben aceptarse puramente con la fe y que son inmunes a la más mínima pesquisa o crítica. Dice, cada una de las tesis de Moa aparece defendida seriamente en términos de las pruebas disponibles y se basa en la investigación directa o más habitualmente en una cuidadosa relectura de las fuentes y la historiografía disponibles. Pero claro, dice, entre los historiadores y los reseñistas, lo más destacable de la respuesta a la obra de Moa ha sido la ausencia de debate y la negativa a discutir el gran número de temas serios que suscita. Con solo unas pocas excepciones, ha sido recibida con una hostilidad gélida o furibunda. Y el asunto no es que Moa sea correcto en todos los temas que trata. Eso no puede afirmarse de ningún historiador. Y por lo que a mí respecta, discrepo de varias de sus tesis. Lo fundamental es más bien que su obra es crítica, innovadora e introduce un chorro de aire fresco en una zona vital de la historiografía contemporánea española, anquilosada desde hace mucho tiempo en angostas monografías formulistas, vetustos estereotipos y una corrección política determinante desde hace mucho tiempo. Quienes discrepen de Moa necesitan enfrentarse a su obra seriamente y demostrar su desacuerdo en términos de una investigación histórica y un análisis serio que retome los temas cruciales en vez de dedicarse a eliminar su obra por medio de censura de silencio o de diatribas denunciatorias más propias de la Italia fascista o de la Unión Soviética que de la España democrática. Es decir, a Stanley Payne le desconcertó un poco que la respuesta no fuera la que se esperaba, debía esperarse normalmente en un país democrático y con cierto nivel intelectual. A mí mismo me desconcertó bastante aquella réplica y no conseguía entenderla bien al principio. Sin embargo, analizada de otra manera, pues nos encontramos con que es muy comprensible. Es extremadamente comprensible esta reacción furiosa, ¿no? Y lo es por dos razones. En primer lugar, para aquellas fechas, la batalla cultural había sido ganada totalmente por la izquierda, claro, por la izquierda, por los que se consideraban herederos del Frente Popular, en definitiva. ¿Por qué? Porque habían conseguido, por una parte, erradicar a los poquísimos, tales como, ¿cómo se llama, hombre? Será posible que sea el más conocido de los que estaban en contra, Ricardo de la Cierva, habían conseguido erradicar de la universidad a historiadores tan importantes como los hermanos Salas Larrazábal, Martínez Bande, etcétera, ¿no? Y había otros que seguían en la universidad, pero calladitos, un poco asustados, ¿no? Se callaban. No obtuve prácticamente ningún apoyo de ningún historiador de derecha o que no tragara los dogmas de la izquierda. Prácticamente no tuve ningún apoyo en ese sentido. Esto me parece que fue muy llamativo. Entonces, claro, ¿por qué ocurrió todo eso? Pues hay una razón muy simple. En aquel momento, como digo, la izquierda había ganado por goleada la batalla de la historia, la batalla cultural en general. Y claro, uno tiene que pensar que una serie de profesores que habían hecho su reputación, su prestigio, etcétera, ¿no? Pues, y que de repente se veían ante otra versión completamente distinta
que era también distinta en muchos aspectos de la de Ricardo de la Cierva o de los otros autores de derechas, ¿no? Pues no podían rebatirla, y no podían rebatirla por la sencilla razón de que mis libros no se apoyaban en acusaciones que pudiera haber hecho la derecha a la izquierda, a los socialistas o a los separatistas. No, mis libros se apoyaban precisamente en la documentación, en los archivos, en las declaraciones y en los hechos de la propia izquierda y de los propios separatistas. Entonces, claro, atacar aquello era muy difícil. Pero por otra parte, desde luego ni se intentó, no hubo debate mínimamente serio, ¿no? Hubo algún esbozo de debate aquí y allá que quedó en ridículo, porque no podía ser de otra manera. Y entonces, pues, esto es lo que pasó. Es decir, yo comprendo que una serie de autores que habían hecho su carrera, que habían conseguido su prestigio con una serie de obras que quedaba demostradamente, que quedaba demostrado que eran falsas, ¿no? Que eran argumentaciones, que eran versiones falsas, pues es una cosa muy dura. Haría falta un grado de honradez muy grande, ¿no? Para admitir que, bueno, me he equivocado. He estado escribiendo durante 20 años una serie de obras y tal que, bueno, en fin, podían tener méritos en cuanto a detalles que contasen y tal, pero el conjunto del enfoque era falso. Es decir, el nivel intelectual de la Universidad Española es reconocidamente muy bajo, se ha denunciado muchas veces, pero como si nada, ¿no? Ahora bien, por encima de toda esta cuestión personal, del propio prestigio, del propio interés por la carrera, etcétera, pues está otro problema Sí, don Luis. político. ¿Perdón? No, que sí, don Luis, que estoy aquí, ¿eh? Que tuve un Sí. problema de conexión. Sí. Otro Pero problema, todo bien. otro problema mucho más amplio, ¿no? El problema político, porque la versión histórica no es algo puramente intelectual, sino que tenía la máxima importancia política en aquellos momentos. Es decir, de reconocer la legitimidad del Frente Popular, de reconocer que el Frente Popular había destruido la República, de reconocer, por el contrario, que el franquismo había tenido una legitimidad histórica indudable, pues en esto se basaba precisamente toda la política desde la transición, tanto de la izquierda como de la derecha. La de la izquierda, porque se consideraban herederos del Frente Popular y de lo que llamaban la República, o sea que no tenía nada que ver con el Frente Popular, y por lo tanto negaban toda legitimidad al franquismo, ¿no? Sí, eso es. Y por lo tanto a la democracia salida del franquismo, aunque esto lo decían como una cosa a largo plazo porque veían que tenían poca fuerza. Y entonces que realmente contra la versión que ellos habían elaborado, una versión, en fin, legitimadora del Frente Popular, de todo aquello que había ocurrido, y denunciadora y contra el franquismo, etcétera, pues esto resulta que esto tenía unas consecuencias políticas fundamentales, porque la izquierda basaba precisamente toda su pretensión de legitimidad en la versión contraria, en la versión de que lo que había pasado en la guerra es que un Frente Popular que defendía la democracia, que defendía a las masas trabajadoras en contra del crimen, de las atrocidades de la derecha, pues que había sido derrotado, pero que era una cuestión absolutamente de justicia histórica que esto se reconociera y que se reconociera a los herederos del Frente Popular una superior autoridad moral y autoridad histórica y sobre todo autoridad política para hacer lo que hicieran. Eso que llaman algunos la hiperlegitimidad moral de la izquierda, bueno, pues parte de ahí. Entonces, romper aquella versión, aquella histórica o aquel discurso histórico,
era una amenaza no solo para el prestigio de tales o cuales historiadores, era una amenaza para toda la política de la izquierda. Sí, sí, Esto lo eso es. veían bien ellos, igual que ven muy bien cuál es la importancia de la cuestión de Franco. Lo veía muy bien ellos. La derecha no, la derecha prefería desentenderse en general. Como digo, Sí, sí. no vino, o sea, el que Stanley Payne dijera algo evidente, como lo que hemos visto, hombre, pues fue una cosa excepcional. Aquí Eso es. nadie, que yo recuerde, se atrevió, me refiero a profesores universitarios y tal, se atrevió a algo por el estilo. Nada. Y aquello motivó algo que ocurrió poco después, que lo he explicado también en el libro El PSOE en la historia de España. Inmediatamente no, pero esto tuvieron que plantearse una serie de problemas. Dice, bueno, ¿qué hacemos si un libro como Los mitos de la guerra civil ha tenido una difusión gigantesca? Porque toda la crítica que se hizo a mis libros no era a las tesis de mis libros, sino al hecho de que se difundieran, de que se permitiera su publicación. Y quien empezó esta campaña no fueron las izquierdas, fue el historiador democristiano Javier Tusell, desde un periódico también supuestamente serio como El País, que además me negó la réplica, muy democráticamente. Bueno, pues esto empezó así. Y lo mismo ha pasado cuando se ha publicado la traducción de Los mitos de la guerra civil en Francia. En fin, ha generado una oleada de protestas, no por lo que dice el libro, sino porque se haya difundido este libro. Esto es lo que verdaderamente les asusta. Bueno, pues como digo, esto les preocupaba y dio lugar primero a una pequeña campaña de exaltación de la República. Es decir, ellos se identifican el Frente Popular con la República, a pesar de que el Frente Popular destruyó la República, destruyó su legalidad, ¿no? Entonces, salió dos años de 1204, perdón, en 2004, por ahí, salió una reivindicación de la República, exaltando a la República en términos verdaderamente infantiles, ¿no? La República había asombrado al mundo entero por sus increíbles avances democráticos, políticos y de todo tipo. Una cosa infantil, ¿no? Pero venía firmado por varios cientos de personajes, de profesores, de jueces, de militares, de la gente más variopinta. Y uno dice, pero bueno, ¿cómo? O sea, solo en eso ya demostraban la clase de nivel intelectual que hay en todos estos ámbitos, ¿no? Pero esto fue el comienzo justificatorio que llevó a las leyes de memoria histórica y luego de memoria que llaman democrática. Es una ley de falsificación son leyes de falsificación de la historia a imponer desde el poder. Es decir, en definitiva viene a ser como unos políticos que en general son incultos, son sectarios, son todo lo que decía Azaña de los republicanos, como gentes solo capaces de una política de amigachos, lo estamos viendo actualmente muy, muy claro, ¿no? Eso es. De amigachos, incompetente, tabernaria, de codicia y botín sin ninguna idea alta. De tabernaria podría decir prostibularia, ¿no? También, dado lo que estamos viendo hoy, ¿no? Pues este tipo de políticos se crean autorizados a decidir lo que los españoles tienen que pensar de su propio pasado y a imponerlo, porque te amenazan con multas. Es más, todavía no se pueden atrever, más que en algunos casos especiales, a aplicar estas leyes a fondo. Pero ahí están, como una amenaza, como en fin, una espada de Damocles sobre los que estamos en contra, y que por supuesto no vamos a luchar contra esos hasta acabar con ellos, políticamente me refiero, ¿no? Porque son una amenaza, han traído la misma amenaza que llevó a la guerra, la han traído a la actualidad. Bueno, pues don Pío, nos quedan, yo creo que aquí lo podríamos dejar, si le parece. Pues vamos a dejarlo aquí, porque ha sido un programa muy de fondo, en el aspecto más general y en el aspecto más particular, y tenemos que seguir hablando en estos términos.
Y muy interesante, por cierto. Pues te mando un abrazo muy fuerte con la promesa de volver la próxima semana aquí a Informa Radio a una hora con la historia. Un abrazo para todos. Un abrazo, Pío. Gracias.